Probablemente si eres cristiano te ha surgido esta duda. ¿Existen profetas y apóstoles hasta el día de hoy? Este video te mostrará lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a su contexto histórico, bíblico, y a la etimología de las palabras y, cómo es que por la evolución de las mismas se ha caído en el error. Vamos a comenzar. Señor Jesús, soberano del universo, que estás sentado a la derecha del Padre, ayúdanos a contemplar tu verdad de acuerdo a tu palabra y a tu mensaje. Ayúdanos a recordar que somos simples servidores tuyos y que nuestro único fin es solamente el de dar a conocer lo que el Espíritu nos ha brindado, y no solamente crear contenido por crearlo, en el nombre de Jesús, amén. Decir que no hay profetas ni apóstoles en este tiempo es una contradicción a lo que predicamos. Nos estamos olvidando de la etimología de las palabras, usamos el contexto de algunos pasajes, y citamos la Biblia para afirmar que no existen profetas y apóstoles, pero no es así, dado a que la etimología de las palabras lo cambia todo. La palabra profeta significa el que habla por Dios, o por la divinidad, y en este caso sabemos que el único Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros decimos que no existen profetas hoy en día estamos contradiciendo nuestra predicación. Estaríamos diciendo que lo que hablamos viene de parte nuestra, porque si no hay un Dios que nos permita hablar por Él, entonces quiere decir, que el mensaje que damos viene de nosotros mismos y ahí caemos en el error. En Éxodo capítulo 4 versículo 17 dice, Aarón hablará por ti al igual que un profeta habla por su Dios, y tú con este bastón en la mano, harás milagros. Y más adelante en Éxodo capítulo 7 versículo 1 dice, el Señor dijo a Moisés, mira, te hago un Dios para Faraón y Aarón tu hermano será tu profeta. En estos pasajes vemos claramente que no habla de revelaciones místicas ni de predicciones al futuro, sino de un mensaje contundente de lo divino hacia la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo existió, pero su persona física ya no está aquí, entonces si quiere que su mensaje y su palabra se expanda por todo el mundo, aunque Él no esté aquí, se tiene que valer por alguien que hable por Él. ¿Y cómo se le llama a alguien que habla por la divinidad? Así es, profeta. Ahora sabemos que aunque Jesucristo no está físicamente entre nosotros nos dejó su Espíritu Santo, nosotros los cristianos lo reconocemos y dirán algunos, pero el Espíritu es el que habla y sigue estando Dios aquí. Eso es lo que creería uno de nosotros que tenemos fe, pero alguien que no tiene fe, ¿cómo reconocerá al Espíritu sin que alguien físicamente le hable de él o de la palabra? En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 10 versículos 14 a 15 dice, ¿pero cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias. San Pablo nos revela una doctrina fundamental en este pasaje, debemos sentirnos enviados de verdad, y tengan en mente este pasaje porque lo citaremos cuando hablemos sobre si aún existen los apóstoles hoy en día. Con esto nos damos cuenta que la evolución de la palabra profeta nos ha llevado a caer en el error de que es una persona con revelaciones místicas o predicciones a futuro. Los profetas bíblicos sí hablaban de lo que pasaría en un futuro, pero no por predecir un suceso, sino que lo que ellos hacían era comunicar el mensaje contundente que Dios tenía para con la humanidad. Algunos afirman que ya no se necesitan profecías porque todo se cumplió en Jesucristo y que el último profeta, como dice la Biblia, fue Juan el Bautista, pero de nuevo estamos encerrados en predicciones y no en lo esencial que es comunicar el mensaje que Dios tiene para la humanidad.
En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento notamos mucho la frase, y empezaron a profetizar. Citaré solamente algunos, como el de, Primera de Samuel capítulo 19 versículos 23 y 24 que dice, y mientras se dirigía a las celdas, cerca de Ramá, el Espíritu de Dios se apoderó de él y continuó su camino profetizando hasta que entró en las celdas, cerca de Ramá. Además se quitó sus ropas y profetizó delante de Samuel hasta que se desmayó. Permaneció desnudo en el suelo todo el día y toda la noche. De ahí proviene el dicho, así que también Saúl está entre los profetas. Este texto del Antiguo Testamento no dice que Saúl predijo el futuro o que tuvo revelación o visión, sino que dijo lo que el Espíritu le inspiraba de acuerdo a palabras que venían de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, sucedió algo similar, hablaban en otras lenguas y, de acuerdo al sermón de Pedro, cita la escritura del profeta Joel. Hechos capítulo 2 versículos del 16 al 18 dice, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel, escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos, espíritu sobre mis siervos y mis siervas y ellos profetizarán. Este texto del Nuevo Testamento nos habla también de que aunque no todos tendrán revelaciones místicas ni predicciones a futuro, hablarán por medio de su Espíritu Santo para dar a conocer al Señor. Ahora bien, en el caso de los apóstoles, las personas que afirman que ya no existen apóstoles citan el texto donde se nombran las características de un apóstol en Hechos capítulo 1 versículos 21 y 22. Pero ahora vamos al contexto del pasaje. Estaban escogiendo a uno de los 12 principales apóstoles, los que iban a edificar la iglesia. Por la renegación de Judas se debía conseguir a alguien que cubriera el puesto de él, como lo dijo Pedro citando el Salmo donde dice, que alguien más ocupe su lugar. Pero ahora vamos a la explicación, tanto de esta afirmación como del texto citado. La etimología de la palabra apóstol significa, el que es enviado a una misión, o el escogido para una misión o asunto de suma importancia. Los 12 primeros tuvieron su misión más grande que fue edificar la iglesia, con esto nos referimos, no a méritos propios sino que, por la gracia de Dios glorificando a su Hijo Jesucristo. Pero entonces ahora, decir que no hay apóstoles hoy en día es como decir que trabajamos por nuestra cuenta y sin motivo alguno. El apóstol, como ya decíamos, es un enviado, y si nosotros no nos sentimos enviados al escuchar las palabras de Jesús, entonces ¿qué somos? Seríamos simples discípulos que escuchan y solamente hacen caso a lo que conviene o de vez en cuando, pero si queremos ser apóstoles debemos ser constantes, y si tú te sientes constante entonces eres un apóstol, pero no uno de los 12, sino que, aunque tu ministerio sea de importancia, es menor a la misión que tuvieron los 12 primeros. En este sentido se trata, no de nombrarse apóstoles por sí solos, sino caer en la cuenta que el decir que lo somos espiritualmente es porque aún existen los apóstoles, y porque nos sentimos de verdad enviados por el Señor para una misión especial. ¿Recuerdan que citamos anteriormente Romanos capítulo 10 versículos 14 y 15? Pues así como el apóstol Pablo nos dice, que no podemos predicar si no somos enviados, así debemos tener en cuenta que al predicar es porque Jesús nos encomendó una misión especial, y el apóstol es un enviado. Ya estamos muy confundidos hoy en día, busquemos la verdad del Evangelio. Cristo nos ama,
nos amó y nos amará por siempre. La Biblia es nuestra arma más poderosa, pero se debe utilizar de acuerdo al Espíritu de Dios. Recuerden que Satanás le citó las mismas escrituras a Jesús. Estemos siempre alerta porque no sabemos cuándo será el día en el que nuestro Señor llegue por lo que le pertenece. Mientras tanto, sigamos con nuestro ministerio siendo profetas o apóstoles, según la vocación de cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por su tiempo y atención, que Dios los bendiga.